Las cápsulas del tiempo. Los frascos fueron construidos a principios de los años 70 como experimentos educativos. La idea era simple: crear un ecosistema completamente autosuficiente dentro de un recipiente sellado. Plantas pequeñas, musgo, agua, microorganismos, luz solar indirecta y nada más. En teoría, el sistema debía reciclar sus propios nutrientes indefinidamente. Antes de abrir los recipientes, utilizamos sensores para medir la presión interna y analizar la composición de los gases atrapados desde hace más de 50 años. Los resultados son extraños. Niveles extremadamente altos de dióxido de carbono. Concentraciones de oxígeno mucho más bajas de lo esperado. Y rastros químicos que normalmente indicarían un ecosistema muerto. Sin embargo, algo sigue respirando ahí dentro. Cuando finalmente rompemos el sello de cera, ocurre algo inquietante. Se escucha un silbido lento. El sonido de aire atrapado desde 1974 escapando al exterior. Un pequeño fragmento de atmósfera antigua liberándose por primera vez en medio siglo. El olor es difícil de describir. Tierra húmeda. Metal oxidado. Materia vegetal en descomposición. Pero también algo diferente. Algo químicamente extraño. Como si el ecosistema hubiera desarrollado su propia atmósfera separada del resto del planeta. La arquitectura de la descomposición. Al observar el interior, queda claro que estos ecosistemas ya no funcionan como sistemas naturales normales. La base del frasco está cubierta por una gruesa capa negra conocida por algunos investigadores como nieve oscura. Décadas de organismos muertos comprimidos lentamente en una masa orgánica densa. Cada hoja caída. Cada raíz muerta. Cada microorganismo extinguido. Todo reciclado una y otra vez dentro del mismo espacio cerrado. Aquí no existe desperdicio. La muerte se convirtió en el único recurso disponible para seguir viviendo. Y con el paso del tiempo, el ciclo biológico comenzó a deformarse. Pero la mayoría de estos experimentos fueron abandonados. Olvidados en sótanos. Laboratorios cerrados. Almacenes universitarios. Y décadas después, algunos de esos frascos siguen intactos. Las capas de cera originales aún cubren las tapas. No hay señales visibles de contaminación externa. El vidrio está cubierto por una película opaca que impide ver claramente el interior. Pero detrás de esa oscuridad, todavía existe movimiento biológico. Los análisis muestran que las redes fúngicas terminaron reemplazando casi por completo las estructuras tradicionales del suelo. Hongos microscópicos expandieron filamentos invisibles a través de todo el ecosistema. Transportando nutrientes. Reciclando materia orgánica. Conectando organismos separados en una especie de red biológica cerrada. Pero cuanto más tiempo pasó, más extrañas se volvieron estas estructuras. Algunas colonias fúngicas parecen haber fusionado varias capas de organismos en una sola masa híbrida. Y entonces encontramos la primera gran anomalía. Filamentos translúcidos creciendo desde el fondo del frasco. No parecen raíces normales. No tienen color. No buscan luz. Se expanden horizontalmente como si estuvieran rastreando nutrientes a través del vidrio. Algunas estructuras reaccionan incluso a pequeños cambios de temperatura y humedad. Moviéndose lentamente. Adaptándose. Como si hubieran evolucionado para sobrevivir en un entorno completamente distinto al mundo exterior. Las anomalías de la oscuridad. Después de décadas en condiciones de luz extremadamente baja, muchos organismos perdieron por completo sus pigmentos naturales. Los verdes desaparecieron. Las superficies ahora son blancas, grises o transparentes. Microorganismos enteros parecen haberse convertido en versiones simplificadas de sí mismos. Más eficientes. Más resistentes. Menos reconocibles. Los musgos, por ejemplo, ya no crecen como vegetación terrestre normal. Algunas colonias forman estructuras similares al coral marino. Ramificaciones densas y rígidas que maximizan el contacto con la humedad atrapada en el vidrio. Otras forman patrones circulares casi perfectos.
Como si el ecosistema hubiera comenzado a reorganizarse bajo reglas biológicas completamente diferentes. Y lo más inquietante es que muchos de estos patrones no coinciden con modelos normales de crecimiento natural. La evolución dentro del frasco parece haber seguido caminos impredecibles. No hacia formas más complejas, sino hacia sistemas obsesionados únicamente con sobrevivir. Mecánicas extremas de supervivencia. Cada organismo dentro del frasco depende completamente de los restos de generaciones anteriores. Nada entra. Nada sale. La vida existe únicamente gracias al reciclaje constante de muerte biológica. Los investigadores llaman a esto bucles cerrados de supervivencia. Un sistema donde cada generación consume literalmente los restos de la anterior. Durante décadas. Sin interrupción. Sin variación genética externa. Sin escape posible. Y aún así, el ecosistema continúa funcionando. De alguna manera. Los análisis químicos muestran además que muchos organismos desarrollaron resistencia a niveles de dióxido de carbono que serían tóxicos para la mayoría de especies modernas. Algunos microorganismos incluso parecen prosperar en condiciones que normalmente destruirían ecosistemas enteros. Esto podría explicarse por un fenómeno conocido como cuello de botella genético. Cuando una población queda aislada durante demasiado tiempo, la diversidad genética desaparece. La mayoría de organismos se extinguen. Pero los pocos que sobreviven desarrollan adaptaciones extremas. Innovaciones biológicas radicales destinadas únicamente a evitar la desaparición total. En estos frascos, la evolución no buscó belleza, ni complejidad, ni equilibrio natural. Solo eficiencia absoluta. Supervivencia mínima. Persistencia biológica a cualquier costo. Lo que los mundos sellados revelan. Aunque estos ecosistemas parecen pequeños experimentos olvidados, podrían contener información extremadamente importante para el futuro. Especialmente para proyectos de supervivencia en ambientes cerrados. Colonias espaciales. Bases subterráneas. Sistemas de soporte vital de larga duración. Estos frascos demuestran que la vida puede persistir durante décadas en aislamiento total. Pero también muestran el precio biológico de ese aislamiento. Los organismos no permanecen iguales. Se transforman. Pierden características consideradas normales. Y desarrollan nuevas formas de existir dentro de sistemas extremadamente limitados. En otras palabras, la vida no necesita comodidad para continuar. Solo necesita encontrar otra manera de reciclar el caos. Después de documentar cada anomalía, los frascos son sellados nuevamente para futuros estudios moleculares. Las estructuras translúcidas continúan moviéndose lentamente bajo el vidrio. Los ecosistemas siguen funcionando. Silenciosamente. Como pequeños mundos olvidados atrapados fuera del tiempo. Y mientras observamos estas atmósferas estancadas creadas hace más de medio siglo, surge una pregunta inquietante. Si la vida puede deformarse y adaptarse de esta manera en un simple recipiente sellado, ¿qué podría estar evolucionando ahora mismo en ecosistemas aislados mucho más grandes? Océanos subterráneos. Instalaciones abandonadas. Zonas selladas lejos de la superficie. Porque quizá la lección más extraña de estos frascos no es que la vida sobreviva, sino que, cuando queda completamente aislada, empieza a convertirse en algo totalmente diferente.